Chicos, buenos días. Vamos a iniciar ya la última de las actividades que corresponden a software en este semestre. Con esta actividad cerraremos las acciones y prácticas del el primer semestre de este ciclo escolar y al mismo tiempo, pues bueno, también aprovecharemos para abrirlas en el siguiente semestre, puesto que estaremos utilizando un software que tiene atributos muy importantes desde el punto de vista del diseño gráfico, del diseño, del diseño de dibujo y del diseño de una serie de componentes que, bueno, ya tienen vínculos o relaciones a nivel de marketing, a nivel de pues del desarrollo de una serie de publicidad y, pues bueno, de entornos personales relacionados o vinculados a el trazo digitalizado. Me estoy refiriendo a Inkscape. Inkscape es un software muy importante que lo vamos a considerar como un editor de gráficos vectoriales. Este es libre. Esto quiere decir que es de código abierto. Inkscape es un software con el cual nosotros podemos crear y editar diagramas, líneas, gráficos, logotipos e ilustraciones complejas. Está desarrollado, pues bueno, básicamente para esa finalidad, ¿verdad? Inkscape es entonces el software que estaremos trabajando en este semestre para finalizar este semestre. Es muy importante que lo contemplemos. Este es muy versátil. Existe un software que, pues bueno, creo yo que es a partir del cual se inicia el desarrollo de este software de código abierto. Me estoy refiriendo básicamente a CorelDRAW y Photocorel. Estos están diseñados y desarrollados también con el mismo motivo, el establecer una serie de propuestas de diseño gráfico a nivel de logotipos, a nivel de ilustraciones, de la replicación de bocetos, y que usan básicamente esa herramienta que usamos en las ejecuciones anteriores, que son los trazos de Bezier. Pues bueno, vamos a dar inicio entonces a la consolidación del software Inkscape para que nosotros establezcamos la terminación de software de este semestre e iniciemos con este mismo software en el semestre que sigue. Estaremos dando solamente unas tres ejecuciones, unas tres acciones que tienen que ver con la vectorización de un dibujo, que tienen que ver con la replicación de otro boceto, de otro dibujo a nivel incluso de caricatura, que es pues bueno, a partir de los trazos de Bezier y concretar también a partir de los trazos de Bezier una figura cualesquiera que se trate a partir de Inkscape. Sin más demora, chicos, entonces comenzamos. Pues nos encontramos ya en el entorno de trabajo de Inkscape. Recordarán ustedes, les estaba mencionando que, bueno, este es el software a través del cual nosotros terminaremos la exploración de software que corresponde a sistemas informáticos de este semestre y es el mismo software con el que comenzaremos el semestre que sigue en la temática de diseño digital. Es un software muy versátil, al igual que otro software, a pesar de ser de código abierto, es muy completo y está desarrollado y diseñado, pues bueno, para realizar a nivel de marketing ya una serie de estructuras, componentes, dibujos, gráficos y está encargado básicamente de la vectorización. Lo que vamos a hacer en esta primera emisión es tratar de copiar o calcar un dibujo a manera de caricatura, un Batman de caricatura, el cual tendrá pues, los atributos del componente original. De tal manera que para esta acción lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, primero conocer de manera global o general algunas de las, de las herramientas de las cuales consta este software. Lo que tenemos en la parte superior es básicamente una barra de menú, la cual tiene una serie de atributos y componentes que van a permitir que nosotros podamos trabajar para manipular, modificar y mejorar imágenes, dibujos o el diseño y el desarrollo de otras tantas. En el extremo del izquierdo, lo que nosotros podemos verificar en esta columna son una serie de herramientas que van a proceder a dar una serie de atributos de color, forma, estructura a nuestros dibujos o a nuestros gráficos o a nuestros vectores que nosotros estemos desarrollando en este momento. Y en la barra de la derecha
tenemos otro complemento de herramientas que son muy útiles en el momento del trazo. En la parte de abajo tenemos la barra de estado y todo el elemento que tiene que ver con la selección de los diferentes colores, gamas y subgamas de tonos para poder dar color a nuestras propuestas de dibujo o nuestro diseño de boceto o formato de cualquier naturaleza. Lo que vamos a hacer en esta primera etapa es llamar a en la barra de menú a objeto y establecer en la pantalla de manera fija el componente de relleno y borde, que son los que vamos a necesitar en esta primera emisión. Entonces, tenemos relleno y borde, lo estoy llamando, ya está llamado este segmento de relleno y borde. Entonces, pues bueno, lo vamos a trabajar a partir de este momento. Lo que vamos a hacer ahora es importar ese dibujo. Es un Batman de caricatura que vamos a tratar de copiar lo mejor posible a la silueta original. Lo que voy a hacer entonces es en la barra de archivo, me voy a ir a importar. Yo lo tengo anclado en el escritorio, pero ustedes lo pueden tener de igual forma anclado en imágenes, en documentos o llamarlo directamente de la red de internet. Esta es una caricatura que bajamos de internet, entonces es la que vamos a utilizar para fines argumentativos, ¿verdad? Fines de explicación. Entonces lo que voy a hacer es importar. Voy a dar clic en importar y aquí está. Estoy en el escritorio. Le doy clic a abrir y entonces se abre. Me despliega una ventana de diálogo en donde me dice cómo tiene que ser esa importación. No voy a cambiar nada. Lo voy a dejar de manera predeterminada y le voy a dar OK. Se ha copiado, se ha importado esa figura a mi elemento de trabajo. Lo que abrí de relleno y borde hace un instante me ocupa cierto espacio, pero bueno, es importante tenerlo porque lo voy a seguir utilizando. Entonces, bueno, otra cuestión es que yo necesito que este dibujo quede perfectamente enganchado en mi área de trabajo, en este cojín de trabajo que quede anclado, de tal manera que me ubico en uno de los tirantes, y disminuyo el tamaño paulatinamente de ese componente, de ese dibujo, de esta caricatura, para que quede anclado en el interior de mi dibujo. Puedo hacerlo incluso un poquito más grande. Ahí está, crecido un poquito más, pero ya quedó enganchado en la parte central de mi elemento de trazo. Si lo jalo de una esquina, pues se crece de manera proporcional. Esa es una recomendación que les hago. Manipularlos por las esquinas para que no se deforme el ancho o el ar. Cuando yo lo jalo de manera dispareja, pudiese cambiar la forma de ese dibujo. Ya lo tengo anclado en el escenario de trabajo o en el componente de trabajo. Aquí está ya. Entonces, pues bueno, como yo voy a calcar prácticamente algunos de los componentes o todos los componentes que forman parte de este dibujo original, de lo que se trata es que resalten en esta primera etapa los trazos que voy a ir realizando y no los trazos del dibujo original, de tal manera que lo voy a marcar, le voy a dar clic, aparecen ya estas líneas punteadas y observo que en la herramienta de relleno y borde en la parte de abajo se pone de azul este componente que es la opacidad. Puedo cambiar la opacidad, la voy a cambiar, está a un 100%, la voy a llevar a una instancia de aproximadamente un 30% esa opacidad, con la finalidad de que resalten más mis trazos y no los trazos del dibujo original. Estoy reduciendo entonces de manera paulatina estoy haciendo clics con el ratón, botón izquierdo del ratón, para que entonces se cambie la opacidad. Ya voy en un 60% aproximadamente y voy a llevarlo hasta una opacidad de un 30%, de tal manera que sea visible lo que el dibujo que está debajo, pero que destaque también al mismo tiempo las líneas que yo he trazado. Entonces ya tengo una opacidad del 30%.
y lo he llevado a ese nivel de opacidad. Todavía se distinguen los trazos originales, pero yo deberé priorizar los trazos ejecutados por nosotros. Entonces vuelvo a dar un clic, vuelvo a presionar la tecla control y vuelvo a dar vuelta al scroll del ratón o la rueda del ratón, simplemente con la finalidad de crecer un poco esta figura, y me voy a focalizar en uno de los segmentos. Quizá este componente de la máscara de Batman caricatura, pues pareciera ser como un segmento de la oreja del componente de la máscara o del casco de esta silueta. Voy a tratar de copiar este segmento que está aquí, el borde o el perímetro de este segmento. Esto es, recuerden, entonces vamos a calcar la figura original para hacer una segunda figura vectorizada a partir de la ejecución de vectores, y que posterior, en una segunda emisión, nosotros estaremos dando color a esos componentes. Bien, para ello voy a utilizar de las herramientas que tengo en el segmento de la izquierda, la herramienta denominada dibujar curvas de Bézier y líneas rectas. Las herramientas de Bézier ya las habíamos utilizado nosotros anteriormente. Doy un clic sobre dibujar curvas de Bézier, pero al mismo tiempo en la parte superior hay muchas modalidades de las curvas de Bézier. Está crear un trayecto de Bézier normal, crear trayecto en espiro, crear un trayecto en BS spline, crear una sucesión de segmentos rectos y crear segmentos paraaxiales. El que voy a utilizar en esta primera etapa es crear un trayecto de Bézier normal. Ya la tengo marcada ahí, y puedo comenzar el trazo. Me voy a ubicar en alguno de las esquinas de este segmentito, pues bueno, para tratar de irlo copiando. Procuraré también hacer el trazo más o menos a la mitad de la línea, si esta línea es gruesa, para que cuando yo dé un grosor mayor a esta línea, pues bueno, siga perfectamente el trazado de ese componente. Entonces, cuando yo quiero cambiar de dirección, simplemente doy un clic y cambio la dirección de ese trazado, de esa línea. Doy un clic aquí y luego voy hacia la parte superior, doy un clic ahí y cierro este componente. Al cerrarlo, aparece la demarcación del mismo, ¿verdad? Me falta la línea de en medio. Doy un clic en el exterior, perdón, aquí, di un clic donde no debiese darlo. Entonces, vuelvo a marcar línea de Bézier y vuelvo a reaparecer lo que tenía. Bueno, voy a hacer un clic ahora en esta esquina, que es donde está encuadrada la línea que debo terminar, y doy el clic acá. No se ancló por sí misma. Lo que tengo que hacer para que se ancle es dar un clic en el puntero que está acá arriba. Ahí está, y quedó anclada. Entonces, esa sería la primera etapa. Pero si ustedes se dan cuenta, no siguió exactamente. Ya que di clic en el puntero, ahora sí puedo dar un clic afuera para que se note lo que he estado haciendo. Voy a presionar tecla control al mismo tiempo que doy giro al scroll simplemente para hacer énfasis en ese segmento que acabo de copiar. Si ustedes se dan cuenta, pues hay una cierta curvatura en estos elementos. Entonces, ¿cómo hacer las curvaturas? ¿Cómo hacer el cambio de trayectoria de los nodos? Un nodo son dos puntos que enmarcan a una línea. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la dirección o el trayecto de nodo. Esa herramienta se encuentra ubicada acá arriba. Doy clic en editar nodos o de trayecto de nodo o tiradores de control. Doy clic aquí y entonces me ubico en la parte, en la altura, con esta flechita sobre la línea, donde específicamente yo crea que ahí se hace más pronunciada la curva. Y entonces con un clic sostenido simplemente cambio la trayectoria de esa línea. Lo mismo sucederá acá. Entonces pareciera ser que aquí es donde está más pronunciada la curva. Hago un clic sostenido, y entonces cambio la trayectoria de la curva.
Lo mismo sucede en la parte de arriba. Lo mismo sucede en la parte de arriba. Doy un clic aquí y entonces tiro hacia el otro extremo. Tiro hacia el otro extremo y se cambia un poco. Se cambia un poco la forma de la curva, ¿verdad? Ya tengo entonces ese segmento ahí. Doy clic acá. Voy a presionar de nuevo la tecla Control con la finalidad de hacer más pequeñito el detalle, para que se pueda visualizar una área mayor. Doy clic afuera. Bueno, ya que tengo entonces trazado ese componente, lo que voy a hacer ahora es tratar de cambiar el grosor de la línea. Lo que hago es dar clic en el primer componente de trazo. Ahí está el primer componente de trazo. Y me voy a ir a la parte izquierda, donde se encuentra estilo de trazo. Ahí está estilo de trazo. Y lo que voy a hacer es, me voy a ubicar en el ancho. En el ancho le voy a dar más, más. Y vean cómo va cambiando acá el grosor de esa línea. Pareciera ser que ahí ya tengo el grosor necesario. Después doy un clic en esta otra línea que tracé en segunda instancia, la tracé solita y hago el mismo efecto. Cambio hasta donde yo necesite el grosor de esa línea. Voy a dar clic en este puntero, doy un clic afuera y ha quedado entonces copiado lo mejor posible ese referente o ese segmento. Voy a presionar de nuevo la tecla Control y le doy vuelta hacia mí al scroll del ratón o la rueda del ratón para tratar de evidenciar un área mayor de el dibujo que tengo o que estoy replicando. Ahí pareciera ser que tengo la mejor visión posible. Voy a tratar de hacer un clic hacia arriba para tener una visión. No, parece que no. Doy un clic hacia abajo, control, recuerden es control más el scroll del ratón. El scroll o rueda del ratón. Lo que voy a hacer ahora es tratar de copiar el perímetro de la máscara. Llegaré hasta aquí en esta argumentación y ustedes tratarán de copiar todas las líneas, a excepción quizá de esta circunferencia, todas las líneas que forman parte de esta caricatura, ¿verdad? Para tratar de calcarla de manera completa. Vamos a empezar entonces a calcar el área de la máscara del Batman caricatura. Entonces vuelvo a marcar líneas de Bézier o curvas de Bézier y pues voy a comenzar quizá por aquí. Por aquí voy a comenzar, voy a comenzar el trazado. No me importa en este instante, en esta primera etapa, no me importa mucho que no siga la trayectoria de las curvas. Después haré modificación de los nodos de curva. Ahí tengo ya el primer trazado. Están ancladas. Vuelvo a marcar Bézier. Entonces voy a cerrar estas líneas que tengo aquí. Doy clics a donde quiero que se ancle y las voy a anclar. He terminado ya la parte de este primer segmento. Quizá les puedo dar la curvatura. Me ubico aquí, di clic en cambiar o editar nodos de trayecto. Doy clic aquí donde quizá la curva es más enfática hacia la parte de arriba. Doy un clic hacia la parte de abajo acá también. Estoy tratando de copiar lo mejor posible las líneas. Y ya tengo editado hasta ese momento, hasta ese punto, tengo editado este segmento. Una vez hecho lo anterior, pues lo que voy a hacer es tratar de copiar el perímetro de la máscara de Batman del otro segmento. Entonces, lo que hago es llamar de nueva cuenta a las curvas de Bézier. Comienzo a partir de aquí para que se unan todos los segmentos de línea. Cuando pretendo cambiar de dirección, simplemente hago ese cambio de la dirección de las líneas de Bézier hacia la parte de arriba. Estas serían el borde de las orejitas de la máscara. Trato de seguir una trayectoria más o menos
similar a la de la máscara y voy a cerrar en este momento aquí. Para anclar las líneas, recuerden lo que voy a hacer, aunque se estire un poco este segmento, anclar esta línea acá. Y tengo ya entonces copiado la mayor parte del perímetro de la máscara. Lo que voy a hacer en segunda instancia es llamar a la herramienta de editar nodos de trayecto. Entonces ahora pareciera ser que esta es la cúspide de la curva. Doy clic aquí sobre la línea para que se habilite la edición de nodo y trato de seguir una trayectoria. Aquí hay un tirante, lo voy a ir modificando para que imite el contorno lo mejor posible de esa curva. Entonces tengo ya copiadas todos estos segmentos de nodos. Doy clic sobre la línea y se han copiado estos segmentos. Lo que puedo hacer en segunda instancia es tratar de llegar a un grosor de línea. No los he marcado, los voy a marcar, ya están marcados. Un grosor de línea mayor, ahí está, se está incrementando el grosor de la línea. Recuerden que lo hicimos en 2 etapas, entonces ahora marcaré la parte de abajo para tratar de llegar también a un determinado grosor de la línea. Ahí pareciera ser que ya son los mismos, el mismo grosor, y tenemos marcada la parte del contorno del perímetro de la máscara. Vamos a tratar de hacer entonces los componentes que están en la parte interna. Llamo de nuevo a curva de Bézier y parto de aquí, de donde salió hace rato la primera curva, y cambio la dirección más o menos hasta este punto y anclo esas líneas. Le voy a dar la curvatura a esa línea que está aquí, la marco y después jalo los tirantes de nodo y tengo ya entonces ahí cambiado. No le voy a cambiar el grosor a esta línea. Después voy a trazar la línea que está aquí, llega hasta el borde del ojo. La anclo, llamo al cambio de trayectoria de nodo, trato de seguir la trayectoria normal y entonces se ha copiado lo mejor posible ese trayecto de la curva. Vamos con la siguiente curva, la que está en la parte de en medio. Tengo esta curvatura aquí que llega hasta la punta de la nariz. Ya está, la anclo dando clic en la flecha. Después cambio la conformación de la forma del nodo, lo marco primero y después le trato de dar la curvatura normal y queda anclada esta trayectoria. He copiado ese otro segmento. Vamos a copiar ahora el trayecto de los ojos. Vuelvo a llamar a curvas de Bézier. Voy a partir de aquí, de esta esquina, a trazar los ojitos. Me fusiona con la línea que he trazado allá. Tengo ahora ese punto aquí. Hago una curvatura hacia acá y llego de nueva cuenta hacia acá. Se ha cerrado entonces la trayectoria del ojo lo mejor posible. Llamo a editar nodos para hacer esta pequeña curvatura que tengo hacia acá, en el ojo hacia abajo, esta hacia acá, y esta que está aquí, también la voy a modificar un poquito menos, quizá menos, ahí estaría, y esta de acá la voy a hacer un poquito redondeada, más o menos ahí. Ya he cambiado las trayectorias, anclamos esa parte, vuelvo a marcar todo el trazado y me voy a la parte de la derecha nada más para incrementar el grosor de ese ojo hasta un grosor pues más o menos que tiene en el dibujo original. Pareciera ser que ahí se ajustó un poco ese grosor. Ahí tenemos ya ese grosor señalado, ¿sí? Ahí está el dibujo original, lo moví un poco, ahí está, ya lo volví a ubicar lo mejor posible.
lo mejor posible sobre el trazado original. Parece que ahí estamos, ya estamos hacia abajo. Ahí está. Entonces ya tengo el trazado del primer ojo. Vamos con el segundo ojo. Hago el trazado aquí, acá, en todas las esquinas donde yo pretenda hacer ese trazado. Acá, acá, nada más que me lo lleva hasta unirme a una línea. Voy a hacer ese trazo hacia acá y lo muevo. Entonces voy a ampliar más esta imagen para que no me lo enganche donde no necesito ese segundo ojo. Vuelvo a marcar curvas de Bézier aquí y entonces hago este punto aquí, este punto acá, este punto hacia acá, este punto acá y este punto acá. Entre más grande tenga yo el boceto, entre una ampliación más grande, pues bueno, el detalle es mucho mayor, ¿verdad? Bien, vamos a modificar el trayecto de nodos. Sería aquí, marco esta línea, marco el trayecto de nodo. Aquí también marco un poquito el trayecto de nodo. Pareciera ser que ahí está. Doy un clic, doy flecha acá arriba, puntero, anclo y entonces me voy a la parte de la izquierda para incrementar un poco el grosor. Un poco, no la he señalado, la señalo, un poco el grosor de este ojo hasta que quede más o menos del grosor determinado. Entonces presiono control nuevamente, presiono control para hacer la figura un poco más pequeña y entonces tengo ya ahí el trazado. Vuelvo a dar control hacia atrás con la finalidad de tener un mejor campo visual. Voy a cerrar en este momento relleno y borde. Yo voy a llegar el dibujo hasta aquí. Ustedes tendrán que terminar todos los contornos, todo el borde, calcarlo por completo. Les voy a agregar este dibujo en Classroom. De primera instancia les decía, todos trabajaremos con la misma estructura, el mismo dibujo, con una finalidad de estandarizar y guiarnos adecuadamente. Y en una segunda emisión, pues cada quien tendrá la opción de seleccionar el dibujo que quiera. Voy a desplazar el dibujo original hacia la izquierda con la finalidad de que ustedes puedan observar que se ha calcado ya lo que llevo hasta el momento de ese dibujo. Y en las siguientes emisiones les enseñaré a ustedes cómo ir agregando los segmentos de color y la escala de grises, porque esto tiene mucha escala de grises, a esta figura original. Y de esta manera, de un boceto original, nosotros vectorizamos un boceto copia, ¿verdad? Esta copia es a nivel de vectorización. Todos estos son vectores. Es una línea que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces, la concreción de los vectores es lo que hace que se pueda copiar una estructura original o una copia a partir de una estructura original. Chicos, esto es todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.